Muy buenos días para todos. La persona que nos escribió ahí por el grupo, espero que todos tengan una muy buena mañana. Buenos días a Andrés, a William. Eh, pues si nos encontremos muy bien, ya en este caso para afrontar nuestra penúltima clase de lo que va a ser nuestro curso el día de hoy. Entonces, pues para ir, ¿cómo se llama? Retomando lo que es el tema. Y buenos días, Linda, también. Y pues, ¿cómo se llama? Con todos los buenos deseos, con toda la buena actitud para ir tomando ya nuestras últimas dos clases que vamos a tener en referencia a nuestro tema, este y el otro fin de semana. Entonces, buenos días, Evelyn, Alejandra, Lorena también, tengan todos muy buenos días. Gracias por sus saludos, ¿verdad? Por sus deseos también, Lorena Mata. Igualmente para todos ustedes, que esas dos clases pues las tomemos con el mismo sacrificio y con la misma formalidad que hemos tomado todo el semestre para que pues cerremos de muy buena manera nuestro contenido de curso. Buenos días también a Roberto, Rosalinda, Adriana, Nila, que nos aparece también por ahí por el grupo, y pues con toda la buena actitud, como les digo, para poder ya ver nuestro tema del día de hoy, que como hemos visto la secuencia de nuestros temas de nuestro curso de teoría del proceso, pues empezamos viendo cómo iniciaba un proceso, bueno, en este caso con las partes, cómo se defendía el demandado y pues cada uno de los actos procesales que hemos visto según nuestro programa de curso. El día de hoy pues tenemos un tema que es cómo se decide en determinado momento lo que es un proceso. Bueno, buenos días a Fernando, también a Rose. Sí, para eso estamos, ¿verdad, Fernando? Trato la manera de que mi forma de darle la clase, pues, de llegar a cada uno de los rincones donde ustedes se encuentran, ¿verdad? De todo lo que es Guatemala, y creo que esta es bueno, así es mi forma de proceder, ¿verdad? Que tratemos de tener una comunicación derivada de la situación que es tan difícil con la pandemia, ¿verdad? Que, bueno, todavía estamos con ciertos estragos en referencia a este tema. Entonces, por eso tratamos de llegar hacia ustedes de la forma que se pueda en el grupo de Telegram, en el WhatsApp para que me tienen mi número, ¿verdad? También es más fácil aquí en el grupo para que pueda estar viendo yo, no tenga que estarme saliendo él mismo. Buenos días también a Rosalinda, Adriana, yo creo que se había dicho, Alexander y Vilma Vicente. Muy bien, entonces, como les mencionaba el día de hoy, tenemos este tema tan importante que es la sentencia, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, pues ya hemos escuchado, tenemos noción de lo que es este término, ¿verdad? Esta resolución proveniente de los órganos jurisdiccionales que de primeras a primeras se encarga de darle resolución a un conflicto planteado, presentado ante el órgano jurisdiccional, perdón, ya sea del ámbito civil, penal, laboral, administrativo, del que sea. A través de la sentencia es de que se va a poder dar la resolución del conflicto que se ha puesto a disposición. Podemos ver el caso de una situación, pongámosle un divorcio, una pensión alimenticia, en el ámbito civil, una cuestión de algún incumplimiento de algún contrato, pues como habíamos visto, ¿verdad? Que a través de la acción procesal del actor es donde se pone a disposición o a conocimiento de un órgano jurisdiccional, en este caso el juez, para que conozca de lo que es el conflicto, ya que el juez es el que tiene la jurisdicción y la competencia para conocer de determinado asunto que le sometemos a su conocimiento y a través de él, porque al tener esa jurisdicción es el Estado el que le ha proveído de ese poder para resolver los conflictos que este juez conoce. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la sentencia. Vamos a retomar unos temas que vimos hace 2, 3 semanas, si no estoy mal. Bueno, no importa hace cuándo lo vimos, la situación es que también tenemos, bueno, vamos a retomar lo que son los actos procesales, pero del órgano jurisdiccional. Recordemos que habíamos visto los actos procesales de las partes, del órgano jurisdiccional y de los terceros auxiliares de la Administración de Justicia. Este día, pues únicamente para
tener relación directa con el tema, pues les vamos a tocar un tema que habíamos visto la semana antepasada. Si nos vamos a compartir nuestra diapositiva para que sepamos de lo que estamos hablando. Y aquí tenemos nuestra imagen del día de hoy. Lo que es la sentencia, ¿verdad? Sabemos que, en pocas palabras, yo les pudiera preguntar a ustedes, bueno, ¿qué entendemos por la sentencia? ¿De qué se trata? ¿Con qué tiene que ver, verdad? Sé, de la forma que me han compartido, bueno, que me han participado, ha sido bastante buena. Siempre que ustedes me participan, pues hemos tenido, es bastante fácil dar la clase a, a mis estudiantes de la Universidad Rural porque son comprometidos, se sacrifican y van muy a la par de lo que es mi tema, ¿verdad? Y lo que es en este caso, lo que es la sentencia, ¿verdad? El tema del día de hoy, yo les pudiera preguntar, ¿qué podríamos comprender? ¿Qué podríamos entender con lo que es la sentencia? Pues muchos me van a decir, pues es cuando un juez resuelve un conflicto. Es cuando en el órgano jurisdiccional, en este caso el juez, a través del juez, pues le da solución al conflicto, siempre apegado a lo que es la justicia de la resolución de un conflicto. Obviamente, en la resolución de un conflicto, pues va a haber alguien que gane y alguien que pierda, ¿verdad? Siempre va a ser la situación en determinado momento. Entonces, a través de la sentencia, el juez le va a dar la resolución al conflicto que tuvo a bien tener en conocimiento. En este caso, a través de la demanda, se le dio a conocer el hecho de un conflicto, de un litigio entre las partes, y por consiguiente, a través de esta, se le va a dar la resolución del conflicto. Sabemos de que puede ser en ámbito civil, penal, laboral, administrativo, tributario, mercantil, constitucional. Siguiendo, en este caso, el lineamiento de nuestro programa de curso, pues lo vamos a hacer a través de lo que es lo civil, ¿verdad? Vamos a, así donde se inclina ¿cómo se llama? Nuestro programa de curso en el ámbito civil, pero también una sentencia en el ámbito penal, pues también le va a dar resolución al procedimiento penal, ¿verdad? La investigación penal que realiza el Ministerio Público en contra de una persona sindicada para ver si es o no culpable. Entonces, ya nos están poniendo una definición de aquí muy bien al compañero. Vamos a leerla. Buenos días también a, quien no dije, a Mari, a Olvita, Esvin Palma, Brenda, y ahorita el compañero, vamos a ver. Bueno, dice Fernando Arriaza, nos comparte aquí. Para mi punto de vista es el dictamen emitido por el profesional de la justicia con el fin de juzgar justamente en un proceso legal. Bastante bien atinado en un 98, 99%, me atrevo a decir, a Fernando Arriaza, solo que en este caso, pues, no sería un dictamen, ¿verdad? Porque recordemos que el dictamen emana o es que el que realiza un experto, un letrado en determinada área o materia. En este caso, pues, está muy bien la definición, solo que es la resolución. Ahorita ahí vamos, pero la participación está muy bien. Aquí el compañero también nos hace referencia, Andrés Barrera, si no estoy mal, dice, la sentencia es un acto de declaración en la que se puede extinguir, modificar o reconocer una situación jurídica emanada de una autoridad pública, en este caso el juez, para parte integrante, de un poder del Estado que le ha conferido esa potestad y que debe ejercerla de acuerdo a su propia competencia. Claramente ahí nos encontramos con una definición bastante muy apegada a lo que es lo jurídico, ¿verdad? Muy apegada a lo que es lo jurídico. Podríamos ver si, bueno, es una definición bastante general, ¿verdad? Muy adaptable a lo que es el ordenamiento guatemalteco, al ordenamiento mexicano, al ordenamiento latinoamericano, bastante bien, bastante concreto, pues, su definición, bastante buena, como les digo, una forma muy general, lo que es la definición de sentencia. Muy buena participación porque se trata de eso y está muy bien enfocada esta definición. También la de Fernando Arriaza, solo cambiar lo que es dictamen por una resolución, y es por eso que me di a la tarea nuevamente que tocáramos el tema de los actos del órgano jurisdiccional. Recordemos que habíamos visto los actos de las partes, ¿verdad? Habíamos visto los actos del órgano jurisdiccional y los actos de los terceros que forman parte de lo que es el proceso jurisdiccional.
En este caso, únicamente vamos a recordar, porque esto ya lo vimos, recordemos que ya lo vimos. Vamos a tocar lo que son los actos del órgano jurisdiccional. Y nos dice también Olvita Cahuec, nos dice, es la resolución de un acto de distinguir al juez de una sentencia jurídica. Bueno, vamos a manejar ahí bien nuestra definición, Olvita, porque estamos tocando temas que es una resolución de un acto de distinguir, no muy le... Sí, ya no la borraron ahí porque no, vamos, hay que plantearla bien, Olvita. Yo sé que se puede ahí, vamos a plantearla bien. Y ahorita para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos, para participar y de eso se trata, de que yo aquí sea el facilitador, ¿verdad? De que lleguemos, es así, es acá, va de esa forma, y pues que yo los corrija, de eso se trata, ¿verdad? De que se participe. Vamos a ver, Mateo nos dice, una sentencia es aquella resolución, muy bien, resolución judicial donde un juez o un tribunal pone fin a un proceso tomando una decisión que resuelva una controversia, bastante atinada, bastante, como digo, también jurídicamente, aquí en el caso de Mateo, Julio Esteban, su definición, Edith Chali nos dice, es el acto de llevar a efecto lo dispuesto por un juez o tribunal en fallo que resuelve una cuestión o litigio. Vamos bien, ¿verdad? Porque el fallo en sí es el acto que en este caso es lo que se va a resolver. Dice Alejandra Felipe, el término sentencia hace referencia a la impresión o opinión de una persona. En este sentido, en el ámbito del derecho, la sentencia es un fallo, ¿verdad? Dictado por un tribunal o un juez y a la declaración que deriva de un proceso judicial. Muy bien. Bastante atinado, como les digo, bastante lo que veo de que es la mayoría son en base a su propio punto de vista. Y eso es lo que tratamos ahorita, ¿verdad? De llegar a este tema tan importante que sea a través de lo que es su punto de vista. Y vamos a empezar entonces. Retomando el tema actos del órgano jurisdiccional, me tomé la libertad de que pudiéramos tener esta idea para que se nos hiciera bastante fácil. Entonces, dice, los actos del órgano jurisdiccional tenemos dos. Actos de decisión, como su nombre lo indica, ¿verdad? No podemos, ahí sí que podemos poner puede ser, estamos repitiendo lo que dice el término, pero bien manifestamos que es un acto de decidir sobre un conflicto, decidir sobre un problema que se puso a disposición del juez. Por eso son actos de decisión. También los actos del órgano jurisdiccional son de comunicación a través de las notificaciones, ¿verdad? También están lo que es en este caso, pues, los exhortos, despachos y suplicatorios, pero eso lo van a ver ustedes. Actos de comunicación entre los juzgados, pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es los actos de decisión. Muy bien, entonces, también son llamados resoluciones judiciales. Se regulan en la ley de los organismos judiciales, su artículo 141, clasificándolas así. Tenemos lo que eran los decretos, autos y sentencias. Eso habíamos tenido la oportunidad de verlo en su momento. Recordemos que habíamos visto, permítanme que nos están escribiendo por acá. Muy bien, ahí está el compañero también que en WhatsApp nos escribe. Ahí está su definición de sentencia firme. Ahorita vamos a ver eso. ¿Sentencia firme o no? Vamos a ver. Muy bien. Vamos a retomar acá. Entonces, estos actos de decisión de los órganos jurisdiccionales también son llamados resoluciones judiciales. Y según nuestra ley del organismo judicial en el artículo 141 las clasifica de la siguiente forma. Decretos, autos y sentencia. ¿Qué son los decretos? Son determinaciones de trámite que dan impulso al proceso. Debe de realizarse un día después de haber recibido determinada solicitud, o pongamos la demanda si llena los requisitos. En determinado momento tenemos los autos, son también llamados de resoluciones interlocutorias que deciden materia que no es de simple trámite. Para resolverse tienen 3 días, en este caso de recibido el documento. Un ejemplo de lo que es un decreto cuando se presenta la demanda y se le va a dar trámite por llenar todos los requisitos, entonces el oficial del juzgado realiza su decreto con fecha un día después de haber recibido la demanda. Se tiene por recibida la demanda presentada por el señor tal y tal en contra de tal y tal, llenando los requerimientos legales, se señala audiencia el día tal y tal, previamente la notificación al demandado. Ese es un decreto de trámite
para darle impulso al proceso, para darle seguimiento al proceso, o sea, lo que es la demanda. Tenemos un auto, son también llamados resoluciones interlocutorias. Un ejemplo es cuando una persona, en este caso una de las partes, presenta un recurso fuera de tiempo, podría ser el ejemplo, o cuando está tratando de apelar algo que no es apelable, así de sencillo, porque es materia no de simple trámite. Esto lo van a ver ustedes un poquito más de lleno en lo que es su derecho procesal civil y mercantil. Y tenemos lo que es la sentencia. ¿Y qué hace la sentencia de resolución judicial? Pues decide el asunto principal, agotando el trámite del proceso. O sea, se le está dando extinción, se termina lo que es el proceso. Esta se da 15 días después de la vista de la prueba. Muy bien. Definición. La sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a la litis. ¿Qué era la litis? El conflicto, el litigio, la problemática entre las partes, tanto en el ámbito civil, de familia, mercantil, laboral, contencioso, administrativo, etcétera, o bien pone fin a una causa penal. Entonces, ya con esta definición, como me han participado aquí en lo que es nuestro grupo de Telegram, ahí creo que con lo que ustedes han contestado y con esto, ya podemos comprender lo que es la sentencia. Resolución judicial, ¿por qué? Porque es emitida por un juez o tribunal. ¿Para qué va a servir esta sentencia? Para poner fin al conflicto que se pueda manifestar en el ámbito civil. Un incumplimiento, un contrato de obra, construcción de una casa, una deuda, un incumplimiento de un contrato, una compraventa, un arrendamiento, una permuta, para darle, en este caso, si se suscitó algún tipo de problema en un arrendamiento que no se pagó, con la sentencia o se obliga a pagar, en este caso, al demandado, o se obliga al actor a que se espere, dependiendo cómo se haya dado el proceso, en el ámbito civil. En el ámbito de familia, un divorcio, una pensión alimenticia, un reconocimiento de paternidad, una tutela, un contrato, bueno, también lo que es la familia, específicamente lo que es la familia, un divorcio, por así decir. La sentencia va a dar por terminado el conflicto que se tenía entre las partes de un divorcio. Una pensión alimenticia, se obliga al padre de familia a dar la cantidad a la mamá y a lo que son los hijos de familia. También en el ámbito mercantil, alguna situación de los comerciantes, un comerciante que haya dejado de pagar en determinado momento en este caso, lo que tiene que pagar mensualmente, una sociedad mercantil. En el ámbito laboral, pongámosle un trabajador que estaba peleando sus prestaciones al momento en que fue despedido, pues también en el ámbito, o que sea reinstalado. En lo contencioso administrativo, cuando el conflicto sea entre un particular y un órgano del Estado, ya sea la municipalidad, una dirección general, un ministerio de Estado. O en lo penal, los delitos, ¿verdad? Si es absuelto o es condenado. Eso es lo que hace la sentencia. Una sentencia es aquella resolución judicial donde un juez o tribunal pone fin a un proceso tomando una decisión que resuelva la controversia. Todos los tipos de sentencias pueden recurrirse. Todos los tipos de sentencias pueden recurrirse. ¿Qué quiere decir? Todas las sentencias pueden impugnarse. Todas las sentencias tienen la característica de que uno puede en este caso, imponer un recurso. ¿Verdad? ¿Qué es un recurso? Es un medio de defensa. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, todos los tipos de sentencia pueden recurrirse. O sea, en este caso, cuando una de las partes, la resolución o la sentencia que se emite está en contra de esos intereses, puede interponer un recurso, un medio de impugnación en contra de la sentencia, cuando alguna de las partes no está de acuerdo con la resolución judicial. Este tema de los recursos es nuestro último punto que tenemos que ver la otra semana. Ahí vamos a ver qué es un recurso, cuáles son los medios de impugnación, o sea, específicamente las definiciones. ¿Para qué sirve un recurso? ¿Verdad? Muy bien, vamos a pasar acá. Otra definición es el acto mediante el cual se declara si el derecho preexistente es o no aplicable al hecho tenido como cierto en el juicio. Es la sentencia. Con la sentencia la litis queda decidida y el derecho restablecido.
Así es, compañero aquí Isaías, es una resolución de carácter jurídico que expresa una decisión definitiva sobre un proceso, puede ser civil, penal o civil. Muy bien. Es dictar sentencia judicial, da por finalizado un litigio. Resolución judicial que pone fin a un proceso. Bueno, es que aquí nos están preguntando qué pasa si no quiere dar la pensión a la evidencia aunque el juez se lo diga. Esos son casos ya concretos, ¿verdad? Que se nos está saliendo un poquito de la sentencia. Digamos, ¿qué pasa si no quiere dar? Pues se va a la cárcel. Fácil, fácil. La papá no quiere dar una pensión alimenticia porque la pensión, recordemos que no es un derecho que yo tengo, es una obligación que tengo con mis hijos. Por supuesto, Fernando Arriaza, eso lo vamos a ver y aquí lo acabamos de ver. La sentencia puede apelarse, ¿verdad? Bueno, la apelación es un medio de impugnación. Así es, y va a la sala de apelaciones, porque es segunda instancia, recordemos ahí, ¿verdad? Segunda instancia. Muy bien, eso sí, orden de arresto. Bueno, vamos a ver, sigamos por acá con nuestro tema. Para tener una definición legal de lo que es nuestra definición, repetí, para tener una definición legal de que es nuestro tema de lo que es la sentencia, nos dice que es la que decide el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Entonces, debe de agotarse todo el trámite, debe de agotarse todo el proceso para que se emita sentencia, porque nadie puede ser oído y en este caso nadie puede ser sentenciado sin haber sido oído, citado, oído y vencido en juicio, agotando todos los trámites del procedimiento. En el caso del demandado, valga la redundancia, se le está demandando, él tiene el derecho de defenderse de esa demanda a través de qué? De sus excepciones y la contestación de la demanda, a través de su aporte de pruebas también. En este caso, entonces, toda persona debe ser citada y vencida en juicio, o sea, en este caso, que se realice todo el procedimiento para que se dicte sentencia, ya sea a su favor o en su contra. Muy bien, vamos a pasar por acá. ¿Cuál es el procedimiento que el juzgador debe realizar para emitir sentencia? Existen dos posiciones fundamentales. Por una parte que ella radica que una actividad es una actividad de declaración de derecho. O sea que el juez no invoca ni crea derecho, sino que simplemente lo aplica. Por otra, se sostiene que la actividad del juez es eminentemente creadora y que en consecuencia la sentencia constituye una nueva norma jurídica. Muy bien. Clasificación de la sentencia. Mucha atención en esos temas porque, como les mencioné, ustedes lo van a poder ver de una forma más completa, lo van a poder ver de una forma más profunda en lo que es nuestro derecho procesal civil y mercantil, pero desde ya vamos a tomar esta clasificación de las sentencias y tenemos, número 1, declarativas o de mera declaración. Son aquellas que tienen por objeto la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho. Este tipo de clasificación de sentencias que vamos a ver ahorita es lo que yo le voy a pedir al juez, pongámosle al momento en que yo pongo en marcha mi acción procesal, mi acción procesal a través de lo que es la demanda. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que yo le estoy solicitando al juez? Al momento de mi demanda, mi petición, ahí se va a manifestar qué es lo que yo le estoy solicitando al juez. ¿Qué es lo que yo quiero que a través de su sentencia se declare? Vamos a poner unos ejemplos para esta sentencia declarativa o de mera declaración. Son aquellas que tienen por objeto la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho. O sea, lo que yo le estoy pidiendo al juez, que a través de la sentencia, él declare la existencia del derecho que yo tengo en un caso. Ejemplo, dice. Algunos ejemplos de sentencias declarativas pueden ser determinar la falsedad o autenticidad de un derecho, fijar el derecho de adquisición de una propiedad por prescripción o una declaración de paternidad. Muy bien. Empecemos.
Esta clasificación o este tipo de sentencia declarativa o de mera declaración es cuando en el proceso que se está llevando a cabo, yo le estoy solicitando al juez que declare la autenticidad o falsedad de un documento. Pongamos un contrato, un testamento, por así decirlo. Yo lo que le estoy pidiendo, lo que le estoy solicitando al juez en mi demanda o en mi escrito inicial, lo que yo le estoy lo que le estoy pidiendo a él es que declare que ese testamento o que ese contrato es auténtico. Entonces, el juez va a emitir una sentencia declarativa, valga la redundancia, donde va a declarar que el documento, el testamento, en este caso el contrato también, es auténtico. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Ya, después que en esta sentencia ha manifestado que es auténtico este proceso, yo ya me voy a otro tipo de proceso. Puede ser a un ejecutivo. Como les digo, no me quiero meter mucho ahí porque no los quiero perder, sino que únicamente quiero que veamos esta clasificación de las sentencias. ¿Qué es lo que yo le estoy pidiendo al juez que resuelva? Pongamos, dice también acá, ya pasó el tiempo respectivo, en este caso, de los 10 años de una propiedad para que yo pueda adquirir una propiedad. Ya cumplí con los 10 años que me solicita la ley de titulación supletoria. Yo fui el poseedor legítimo, recordemos en civil, ya fui el poseedor legítimo de esa propiedad. Ya pasaron los 10 años, entonces yo lo que le estoy pidiendo al juez es una sentencia declarativa, como su nombre les indica, que se declare que yo soy el propietario de esa casa. Después la voy a inscribir. Lo que le estoy pidiendo al juez no es de que condene a alguien, no. Yo lo que le estoy pidiendo a él es que declare que yo soy el legítimo propietario de esa casa. También una declaración de paternidad. Lo que se está solicitando ahí es de que el juez declare que él es el papá de los hijos. Porque puede ser que venga un padre de familia. Yo no soy el papá de esos hijos. Y yo no soy, porque con ella nos separamos un tiempo y pues no nos habíamos divorciado, pero yo no soy el papá de esos hijos. Entonces, en lo que es la pensión alimenticia, previamente, antes de demandar por pensión alimenticia, antes se tiene que hacer un proceso de conocimiento. ¿Qué se trata ahí? Que el juez conozca y emita una sentencia declarativa. En este caso, la sentencia no va a ser que se pague la pensión alimenticia, no. Esta sentencia va a declarar que se inicia el proceso de paternidad y se va a declarar que él es el papá. Porque se hizo a través de las pruebas de sangre y él es el papá. Ahí no se le está condenando a que él pague la pensión alimenticia, no. En este juicio, lo que la esposa buscaba no es que se le pague en ese momento a la pensión alimenticia. Ella primero tenía que buscar que el juez, a través de una sentencia declarativa, diga que él es el papá. Posteriormente, ahí sí ella va a iniciar su proceso de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque ya se sabe que él es el papá. No sé si me explico, no sé si me doy a entender con esta sentencia declarativa. Lo que yo le estoy solicitando al juez es que se declare el derecho que ella tiene. En este caso, la esposa está buscando que el juez declare que él es el papá y por consiguiente va a tener la obligación de darle, solo con lo de que sea el papá. Ya después, teniendo esa sentencia declarativa, en este caso, donde el juez resolvió que él es el papá, ya con eso, porque él decía que no era y que no era y que no era, ya con eso se va a fijar la pensión alimenticia en un oral, en este caso de pensión alimenticia. Ya con esa, vamos a ver. Es posible no llegar a la etapa de la sentencia. Bueno, aquí nos están preguntando, dice, si en un proceso judicial es posible no llegar a la etapa de la sentencia. Es posible cuando hay un arreglo previo. Pero eso es otro aspecto. Muy bien, gracias, Karina. Gracias, pues como les digo, trato de explicármelo
explicarme aquí lo que es el tema para que sigamos. Muy bien, sigamos. Esta diapositiva se me había olvidado que iba antes, pero aquí está. La clasificación de las sentencias es declarativa, la que ya vimos, constitutiva y de condena. Esos son los tipos de sentencias que existen. Declarativa, la que acabamos de ver acá, que se me fue la diapositiva, era antes. Declarativa, constitutiva y de condena. Aquí la clasificación de las sentencias que ya vimos, ¿verdad? Declarativas o de mera declaración. Es lo que acabamos de ver ahorita. Esta fue la diapositiva que no quité, miren. Ahorita la voy a quitar para que no se nos hagan bolas acá. Voy a quitarla y seguimos acá. Tenemos las sentencias de condena. Son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación, o sea, en sentido positivo, dar o hacer, o en sentido negativo, de no hacer o abstenerse. Ejemplo, de dar una cantidad de dinero adeudada o hacer una construcción. Entonces, yo lo que le estoy solicitando al juez es de que condene a la otra parte a que me pague el dinero que me debe, o que condene a la otra persona para que me haga la construcción que habíamos acordado. Puede ser también en sentido de no hacer, no realizar algún tipo de construcción por ser peligrosa. Pongamos el ejemplo de que hay una persona aquí que está construyendo ahí, quiere hacer una subpiscina, quiere poner tercer nivel, pero para eso está utilizando una maquinaria que puede dañar mi casa. Entonces, yo lo demandé a él por obra peligrosa. Entonces, lo que yo le estoy diciendo a él es de que se abstenga. Lo que espero de la sentencia, que condene al vecino de no hacer o abstenerse de hacer esa obra peligrosa por dañar mi propiedad. Esas son las de condena, es en sentido positivo de dar o hacer, que me dé el dinero de incumplimiento de un arrendamiento, o a un maestro de obras para que haga la casa que él no hizo conforme al contrato. Y de no hacer, de abstenerse. Bueno, es que dice aquí una duda. Si se tiene el derecho de pedir pruebas de paternidad, entonces antes de, no entiendo ahí qué es lo que quiere decir Isaías. Lo que estaba manifestando ella, de que cuando un padre de familia dice que no es el papá de los hijos, entonces en la pensión alimenticia el fácil va a decir: yo no soy el papá de ellos. Si él no lo reconoció, por así decir. Pero entonces lo que se busca previamente es de que se demuestre la paternidad. Entonces sería un juicio de paternidad, no de pensión alimenticia, sino primero de paternidad y después la pensión alimenticia. Muy bien. Y tenemos nuestras sentencias constitutivas. Son aquellas que, sin limitarse a la mera declaración de un derecho y sin establecer una condena al cumplimiento de una prestación, crean, modifican y extinguen un estado jurídico. Dice, constitutivas. Esta sentencia va a constituir, quiere decir, va a crear, modificar o extinguir un estado jurídico. Ejemplo, esta sentencia es aquella que hace lugar al divorcio. ¿Por qué? Si vemos en el divorcio, ya hay un estado jurídico. ¿Cuál es el estado jurídico? El matrimonio. El estado jurídico aquí es el matrimonio. Entonces, cuando yo le estoy pidiendo al juez que declare un divorcio, le estoy pidiendo una sentencia constitutiva para que en este caso extinga en este caso, el matrimonio a través del divorcio. Estas son las sentencias constitutivas. Ejemplo es aquella que, sin limitarse a la mera declaración de un derecho y sin establecer una condena al cumplimiento de una prestación, va a crear, modificar o extinguir un estado jurídico. Ejemplo es cuando hay un matrimonio y lo que se le está pidiendo al juez, lo que se está solicitando es el divorcio, o sea, que se extinga el vínculo entre hombre y mujer en el matrimonio. Lo que se está pidiendo es que se extinga. ¿Y cómo se va a extinguir el matrimonio? A través del divorcio. Estas son las constitutivas. Clasificación de las sentencias según su ámbito. Tenemos sentencias totales y sentencias parciales. Las totales son aquellas que resuelven la totalidad de las cuestiones de fondo discutidas. En este caso, todo lo que estaba en conflicto entre las partes
se resuelve a través de la sentencia. Tenemos las sentencias parciales, son aquellas que resuelven una parte de las cuestiones discutidas. En este caso, por falta de pruebas, podría decirte que no se llegó a resolver la totalidad de las solicitudes o las peticiones en la demanda, sino que únicamente resuelven parte de las cuestiones discutidas. Por así decir, yo demandé a una persona por el cumplimiento de un arrendamiento, me estaba pidiendo tanto mensualmente y también por mora, pero no se logró establecer en el contrato lo que era la mora. Entonces, solo se resuelve el pago de las mensualidades, mas no se resuelve lo de la mora, porque nunca se estipuló ahí. Yo estaba pidiendo que se resolviera el pago mensual y la mora. Pongámosle 1,500 de lo mensual y 500 por mora, pero eso nunca se estableció, entonces se va a resolver parcialmente, solo lo que se adeuda mensualmente, más no las moras, porque yo no pude demostrar que se había pactado la mora. Mientras que una total, pongámosle que yo sí demostré que si él se atrasaba 15 días, había mora por haber pagado. Entonces, en la total se resuelve el pago mensual y se resuelven lo que es la mora de ese pago. Sentencia total. Y en la parcial, únicamente el arrendamiento, el pago mensual, porque no pude demostrar yo que habíamos acordado mora, un pago de algún tipo de mora. Clasificación de la sentencia por razón de su repercusión. Tenemos las sentencias firmes y las no firmes o recurribles. Dice, una sentencia firme son aquellas que no admiten ningún recurso, ya sea ordinario o extraordinario. ¿Y cuándo es eso? Una sentencia firme, una sentencia queda firme cuando no se impugna. Toda sentencia, al momento de la sentencia, vamos a tener 3, 5, 15 días para interponer algún recurso. Y si la persona que se ve afectada con esa sentencia no impugna, no presenta ningún recurso, entonces pongámosle 15 días. Pongamos un ejemplo de apelación 3 días. Pongamos un ejemplo nada más. Se emitió la sentencia, el juez, en este caso la parte que se encuentra dañada por esa resolución o afectada por esa resolución, tiene el derecho a defenderse de esa sentencia, lo que vamos a ver la otra semana, a través de los medios de impugnación. Entonces, está la sentencia y dentro de los 3 días yo impugno, eso lo vamos a ver. Entonces, se va a segunda instancia y se va a revisar por otra autoridad superior, se va a revisar la sentencia que se está impugnando. Pero, ¿qué pasa si esa sentencia no se impugna? No se utilizan los recursos o los medios de impugnación, entonces la sentencia queda firme después de que se agotó el plazo de la impugnación. Pongamos los 3 días, ejemplo. Pasan los 3 días y no se impugnó, la sentencia queda firme. Y después de esos 3 días, pues ya no se puede hacer nada. En determinado momento pasa el tiempo también para recursos extraordinarios, como el amparo. Si pasan los 30 días, ya no se puede hacer nada. Ordinariamente pongamos un recurso de apelación en 3 días. Si no se presenta el recurso de apelación, queda firme, ya no queda nada. Si uno quisiera interponer un amparo, pasan los 30 días del amparo y no se interpuso, ya no se puede hacer. La sentencia queda firme y lo que es cosa juzgada, cosa que ya se juzgó, por consiguiente no puede volver a juzgarse como su nombre lo indica. Aquellas sentencias no firmes o recurribles admiten impugnación. Todas las sentencias pueden impugnarse. Todas las sentencias tienen un plazo que vamos a ver la otra semana, un plazo establecido para que puedan impugnarse. Dice una pregunta aquí. ¿La sala de apelaciones tiene la facultad de ordenar ligar al proceso por tales delitos o no? No. Lo único que va a hacer la sala en este caso es darle trámite o no al proceso. Va a examinar. En este caso, en determinado momento, pues puede ordenar no ligar, sino que se repita hasta cierto punto el proceso, pero lo que va a hacer la sala es conocer del recurso, conocer del medio de impugnación que se está presentando en contra de la sentencia, pongámosle el del juzgado de primera instancia penal. El juzgado de primera instancia emitió una resolución, se apela, se eleva sentencia y va a conocer
de esa situación y va a resolver al lugar, en este caso el recurso, o no al lugar. Que se diga que se mande lo que dijo el juzgado de primera instancia o que se anule, ¿verdad? Muy bien. Eso es otra de recursos finita, eso ya es fuera del tema del día de hoy. Requisitos de la sentencia, artículo 147 de la ley del organismo judicial, eso se los quise poner yo aquí. Tenemos que ver qué es lo que dicen estos requisitos en el artículo 147, nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes en su caso, de las personas que los hubieran presentado y nombre de los abogados de cada parte. Clase y tipo de proceso y objeto del cual versó en relación a los hechos. Esto lo vamos a ver en lo que es nuestro artículo 147 ley. Aquí nada más les puse estos dos como ejemplo. Pero, por favor, leamos nuestro artículo 147 de la ley del organismo judicial. ¿Cuáles son los efectos de la demanda? Perdón, de la sentencia, efectos de la sentencia. ¿Qué es lo que va a generar la sentencia? Número 1, la cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? El efecto fundamental de la sentencia es la de producir cosa juzgada en relación con la situación debatida en el proceso, o sea, en el conflicto. Quiere decir de que viene una persona, demandó a otra por incumplimiento de un contrato. La sentencia fue que esta persona le pague por haber incumplido ese contrato. El momento que se dicta sentencia de que él tiene que pagar, se dan los días para la apelación y no se apeló o se apeló, pero quedó establecida la sentencia como había quedado, cosa juzgada es de que ese conflicto no puede volver a juzgarse. ¿Por qué? Porque ya se juzgó. Una persona puede decir, yo no sé, pero es que a mí se me pasaron los 3 días para poder apelar, ya entonces la sentencia quedó firme, no, pero yo quiero, no, ahí ya no se puede hacer nada, es cosa juzgada porque no se apeló en su momento. Ese es el efecto de la sentencia. Efectos en cuanto al tiempo, en cuanto a las sentencias declarativas, estas producen efectos para el pasado, sin referencia al preciso momento en que se le notificó esta, porque esta sentencia únicamente constata la situación. Démonos cuenta que ya vimos las declarativas. En cuanto a las sentencias de condena, la regla varía según los diferentes sistemas. Ejemplo, desde la interposición de la demanda, pensión alimenticia. C, en caso de sentencias constitutivas, los efectos se producen para el futuro porque constituyen un nuevo estado jurídico, el caso del divorcio. A futuro se extinguió lo que era el matrimonio y hay disolución del vínculo. Y efecto de la sentencia son las costas procesales. Es otro efecto de los asignados a la sentencia dentro de los efectos económicos del proceso. Sabemos de que en todo el proceso van a haber gastos, van a haber costas procesales, van a haber gastos económicos. El efecto de la sentencia va a ser quién va a tener que pagar esas costas procesales. ¿El actor o el demandado? Si el demandado perdió, pues él va a ser el que va a tener que pagar estas costas procesales. Muy bien. Preguntas de la semana 15, teoría del proceso 1, definición de sentencia, cuál es la clasificación de la sentencia, mencione y defina cuáles son las resoluciones judiciales y el plazo de resolución, explique qué es la cosa juzgada, qué requisitos debe cumplir la sentencia. Andrés Barrera nos pone la pugnación, es que no es pugnación, es la impugnación ahí, pero eso lo vamos a ver la otra semana, tranquilo. Es que la impugnación es un medio, ahorita tranquilos, esto lo vamos a ver la otra semana, no se van a preocupar mucho por ese tema, porque es tema totalmente, permítanme un momento, solo voy a apuntar un dato aquí. Muy bien, solo apunté un dato aquí, por favor. Sí, me están preguntando mucho de las impugnaciones por acá, pero son temas que vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase vamos a ver qué es un medio de impugnación, para qué sirve un medio de impugnación, qué tipos de medios de impugnación hay. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima y última clase del próximo sábado. Gracias, Alexander. Bueno, aquí ya nos están preguntando cosas fuera del tema, fuera totalmente del tema. Y si tiene una copia de un contrato por un terreno, como digo, no son cosas que podamos resolver aquí porque se nos van del tema. No entiendo lo que quieren preguntar ahí. Es que una pregunta y varias personas. Bueno, los espero dentro de 1 hora para nuestro curso de Derecho Civil 2.